profesor de historia y con un perfil que valore el patrimonio cultural del país principalmente. Y justamente en el diario del domingo, si no este domingo, del domingo anterior, ya no recuerdo bien, aparecía este otro colega de la Católica que creo que hace clase acá también, que es José Nordenflich. Ya espero fue compañero tuyo. Que él está muy metido en este problema de que forma parte de un grupo que protege el patrimonio chileno, concretamente los 3 o 4 lugares considerados patrimonio de la humanidad, que es Valparaíso, la iglesia de Chiloé, la de Pascua, y quizás se me escapa algo, no sé si algo del norte, en fin. Y justamente en su artículo él mencionaba que muy recientemente UNESCO ha también valorado ciertos intangibles que no son piedras ni son edificios, sino que es la cultura. A partir de una moción que Bolivia hizo ya hace más de 10 años atrás, de que el carnaval de Oruro fuera considerado patrimonio de la humanidad, es que se empezó a estudiar y eso ya es así. Entonces, a mí personalmente este tema me ha interesado desde siempre, porque más allá de las razones y motivaciones, sería muy largo explicar por qué a uno le interesó estudiar historia. Lo que yo sí desde siempre, desde que era, incluso diría niño, era un gran observador. Me gustaba mucho mirar. Crecí en una casa con un papá que se casó más o menos viejo. Mi papá, se casó casi con 40 años y con una lola de 18. Entonces, mi padre era un marino. Entonces, muy viajado, con mucha experiencia. Su mujer era una lola en el fondo y nos sentaba a todos, en el fondo nos daba como clase, y hablaba del mundo, hablaba de tradición, hablaba de cosas raras. Para remate, este señor, muy mayor, yo nací cuando él tenía más de 50, había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Era un chileno, pero había estado metido en la pelea, como siempre hay un chileno metido en donde lo tiene que estar. Entonces, este hombre lleno de historia, y a mí eso me cautivó de pequeño. Me interesaba todo esto que va más allá de lo que uno puede tocar, que son los intangibles. Me gustó desde siempre estudiar las lenguas antiguas. Entonces, hay, como dice aquí en esta numeración, una serie de temas que la mayoría de los historiadores a veces se los saltan un poco porque son elementos inmateriales. A veces nos vamos mucho por los documentos, los textos, los libritos, pero se nos olvida la tradición oral, se nos olvidan cosas tan interesantes como puede ser un carnaval, o una fiesta, o como a mí me tocó ver muchas veces en el Oriente, y yo iba a esperar que ocurriera esto, y a veces tenía que esperar una semana instalada con una mochila, y yo mochileé mucho, estuve 6 años en el Oriente viviendo mientras hacía mi doctorado, y en muchos casos me iba a viajar a los pueblitos, a las aldeitas. En una ocasión estuve en un lugar donde iba a haber una feria de camellos, donde la gente se juntaba a vender camellos, pero no, al igual que se hizo por quizás 1000 años, los camellos no se pagaban en dinero, sobre todo, no porque el dinero no existiera hace 1000 años, sino porque era el mundo donde había poco circulante. Estamos hablando más o menos de una época coincidente con la Edad Media en Occidente, había poco dinero, entonces los camellos se canjean. Y en muchos casos, ustedes deben haber escuchado más de una anécdota, que queda a nivel de anécdota, que alguien fue al Oriente, sobre todo los países árabes, las mujeres cuentan con mucho orgullo, y que vino un árabe y al marido en cuestión le dijo, oye, te cambio a la señora, te doy 50 camellos. Y después comentan las dos mujeres, sí, pero por mí ofrecieron 70 camellos. Entonces, esto que se ha transformado, y muchas veces lo dicen los árabes como un halago, es una manera de halagar a una mujer hermosa. Pero ya no se hace. Cuidado, yo estuve en una feria de camellos donde justamente todavía se conservaba la tradición de cambiar camellos por mujeres, en el sentido de que no solamente una feria de camellos, sino que una feria de matrimonio. Entonces llegaban las tribus que venían de los lugares más inauditos. Esto era la frontera de Pakistán con Afganistán, imagínense el lugar. No había guerra todavía, estamos hablando del año 80. Había una guerra, pero más al norte, en esa época de la Unión Soviética contra los mujahideen. Pero ahí en esa zona no. Y ahí yo llegué a mirar esta cuestión, y como digo, venían las tribus con sus señoritas, las niñas de edad de casarse, y además tenían que traer camellos como dote. Entonces
Se hacía un intercambio en el fondo se casaban las mujeres con jóvenes de otra tribu, pero además había toda una negociación con camello de por medio, que era la cosa más valiosa que hay para tribu. No hay, por supuesto, que no andan en camioneta, a pesar de que eran 80, sino que el camello sigue siendo el vehículo más valioso para transportarse, sobre todo por zonas de serranía. Entonces, casarse y tener camello era la cosa. Lo interesante es que todo eso es lo que podríamos llamar el patrimonio vivo de la humanidad. La UNESCO, entre otras cosas, ha proclamado, y ya hay documentos que ustedes pueden bajar hasta internet, como uno de los patrimonios más valiosos que tiene la humanidad, justamente las culturas, las lenguas. La humanidad alguna vez tuvo 5.000 lenguas. Lamentablemente hay una tendencia a la estandarización, ¿ah? Más todavía con internet y con todos los sistemas donde uno en el fondo se está tratando de crear una suerte de ecumene o un mundo en contacto con una sola lengua, lo cual podría tener su beneficio, pero por otro lado va a ser fatal. Les aseguro que va a ser fatal. Y sin ser biólogo, mis conocimientos de biología son menos que los de ustedes, si llegaron a la época del colegio, pero leo, me mantengo informado y sé que uno de los problemas que tiene hoy día la ecodiversidad, tema que está de moda, ¿verdad?, es que justamente hay especies que se han reducido, y no tanto el número, incluso no es el problema es que se ha reducido su diversidad genética. Entonces hay como pocas opciones, las ballenas. ¿Ah? Un balleno, me imagino que se llamará así, un balleno tiene que nadar mucho en el mar para encontrarse una ballena, y no tiene mucho donde elegir el pobre balleno, y la ballena tampoco. El resultado es que se está empobreciendo el material genético de las ballenas y están en franco retroceso. La riqueza genética tiene mucho que ver con la fortaleza biológica, la capacidad de ser, por último, resistente a virus, a bacterias, y a etcétera, etcétera, que no solamente nos ataca a nosotros, sino también a todos los mamíferos. Una especie pobre en variedad genética se extingue. Una humanidad pobre en lengua también se va a extinguir, o nos vamos a poner estúpidos. Si todos terminamos hablando inglés y chateando con el computador, vamos a terminar peor que los robots. Y les aseguro, y sin darme la de futurólogo, que cualquiera de estas películas que ustedes deben ver, Yo Robot y cualquiera de esas cosas, que yo también la he visto, es poco. O sea, el desastre puede ser peor. Créanme, y no me dedico a las cosas esotéricas, que me considero un hombre de ciencia, sumamente cartesiano, racional. De hecho, tuve formación como matemático antes, que estaba contando la decana, antes de estudiar historia. Y yo tiendo a pensar como muy matemático. Conozco las civilizaciones de la humanidad, las conozco bien. Me muevo sin problema desde hace 16.000 años atrás hasta el día de hoy. Y sé que hay civilizaciones que han desaparecido enteras y no ha quedado nada. No vamos a hablar de la Atlántida porque eso suena esotérico, pero sí hay culturas importantísimas que han tenido más locura en tiempo que Occidente. ¿Qué es lo que es Occidente? Desde el Imperio Romano a la fecha, incluso el Imperio Romano yo no lo consideraría Occidente todavía. Es una cultura mediterránea. Diría yo la Edad Media. La Edad Media al hoy no han pasado ni siquiera 1000 años, un poco más, 1000 años. Nada. Se podría hablar de civilizaciones robustas, fantásticas, que hubo hace muchos años y que se las llevó el viento y quedó nada. Lo único que hay son piedras. Piedras. La gente, sí, la gente no es que se haya muerto, a la larga fueron absorbidas por otras culturas, fueron borradas. O sea, esa cultura fue borrada del mapa, se la tragó otra, pero en el fondo fue regresivo, se volvió como a cero. Hay mucho todavía por saber. Piensen ustedes que hasta hace unos 100 años atrás, un poco más, la gente pensaba que, ustedes son estudiantes de historia, que Troya era un cuento, era una leyenda. Hoy día sabemos que fue una época real, que Aquiles fue una persona real, que Príamo existió y Casandra tenía un templo y adoraba a Apolo. Fue real. Ahora, todavía hay cosas que quedan a nivel de leyenda y que resulta que son reales. Por eso que personalmente yo me dedico a estas cosas, a estos estudios. Mi campo de estudio va más allá del tema del manejo bien y descifro, libro, pero hay una serie de temas intangibles como son las tradiciones, las culturas, lo que quedan basados a veces en cosas que parecen más modernas pero contienen elementos muy viejos. Todo eso que yo le quise poner acá como lo maravilloso.
para hacer una suerte como de pequeña historia de lo que quiero contar, ya que todos somos estudiantes de historia. Hay una manera de conocer el Oriente, que no es muy conocida. Digamos que quisiera brevemente recordar cómo Occidente ha conocido el Oriente. Desde algunas cosas que hizo un alemán hace ya bastantes años, y uno debe mencionar a estos gigantes sobre cuyos hombros no se para. Aurel Stein se llama. Aurel Stein se gastó la vida entera recorriendo lo que hoy día llamaríamos el Asia interior, esta zona donde están estos países que suenan a película cómica, como el Tayikistán, el Uzbekistán, el Turkmenistán. Esa zona, el Asia interior, el mundo del fondo mongol, lo recorrió bien, y logró demostrar que la ruta de la seda, o sea, la que se llama ruta de la seda, la mal llamada ruta de la seda, ha existido poco menos que desde siempre. O sea, ha habido intercambio comercial, ha habido intercambio entre Oriente y Occidente mucho antes de lo que uno siquiera se imaginaba. Ya había movimiento justamente de camilleros, se han encontrado pruebas concretas, como son alitos hechos de lápiz lazuli, que es de Afganistán, no solamente de Chile, el más bonito es afgano, en China. Todo eso llegó por unas rutas, por caminos, a lomo mula, iban y venían a veces los comerciantes de la época. Desde siempre, como dice ahí, ha habido intercambio, comercio. Pero en general, este mundo de Oriente y Occidente se ha desconocido entre sí, porque los que hacían estos viajes eran, la palabra comercio es muy moderna, digamos en general mercader, es una palabra más antigua. Mercader es muy receloso de contar sus secretos. Una de las cosas que hasta el día de hoy menos uno hace tirar la lengua a alguien que se dedica a los negocios es cómo lo hace, porque ese es su negocio, no te cuenta. Entonces, el cómo llegar de un lugar a otro era todo un misterio. En una época que no había mapas, la gente se guiaba medio por el olfato, con datos que tenía. Entonces, estos modos de moverse por distancias gigantescas nunca eran. Nadie salía de Palestina y llegaba a China. Nadie. A lo más alguien salía de Palestina y llegaba hasta lo que hoy es Irán. Ese era el pedazo que dominaba. De ahí, otro llevaba las mercaderías hasta el Turkmenistán. Y otra empresa antigua se hacía cargo del pedazo de China. Nadie dominaba la ruta entera. Eso era un verdadero misterio. De hecho, debe haber habido todo un modo un poco menos de espionaje en la antigüedad para evitar que alguien había sublecerlo. Todas estas zonas además eran sumamente peligrosas. Justamente esta falta de información, como dice acá, este poco conocimiento de cómo se podía ir de Oriente a Occidente, y estoy hablando hace muchos años atrás, realmente muchos años atrás, hizo crecer la idea y alimentó la imaginación y relacionó siempre, tanto para los orientales, leyendas sobre Occidente como viceversa. Entonces, yo les aseguro que he sabido, el mundo chino lo conozco menos que el mundo de la India, pero China ha estado en China. Y no hace mucho viajé al Oriente justamente y estuve recolectando material. Y una de las cosas que me sorprendía y no dejaba de causarme un poco de, sí, le agradezco, un poco de risa, uno se goza, digamos, su profesión, es que el libro antiguo chino, la visión que los chinos tienen de los occidentales es tan errada y tan llena de mitología como la que nosotros teníamos, los occidentales, digamos, tenían a su vez del mundo chino. Como el mundo chino siempre ha estado relacionado con los dragones, y hay toda una leyenda de dragón y la fundación de China, entonces muchos de estos que llegaban cerca o algo del mundo chino conocían, pensaban de que todo eso era cierto. En el mundo chino, los chinos hablan y hablan porque es parte de sus leyendas y de sus creencias. Entonces hablaban antiguamente con la misma certeza con que los griegos hablaban de sus dioses, del monte Olimpo, los chinos hablaban de sus emperadores antiguos que bajaban del cielo montando dragones rojos y una serie de cuentos parecidos. Cuando un occidental, o un árabe por último, escuchaba esto y lo escuchaba con tanta certeza, empezaba a pensar de que era cierto. Y los chinos, como digo, tenían cuentos muy semejantes con respecto